La idea que yo quería traer a esta primera reunión de eventos del Instituto tiene que ver con las perspectivas actuales de los museos. A decir verdad, una institución que ha venido cambiando notablemente. Una institución con muchísimos cambios. El origen, digamos, lo que suele darse como origen de los museos está ligado al coleccionismo, a esa tradición, digamos, que desde la antigüedad ha estado presente y que por distintos motivos religiosos, militares o culturales hicieron que se fueran albergando grandes colecciones en diversos países. Por supuesto, en estos antecedentes podríamos ver los monasterios, podríamos ver las iglesias como lugares de acumulación de obras de artes, pero a decir verdad no existía, fuera de las colecciones, sobre todo las privadas, mismo en el Renacimiento, ámbitos específicamente pensados para la exposición de las mismas. Quizás, si tuviésemos que plantear un origen, digamos, de una institución que si bien no fue pensada como un museo público, pero sí como lugar específico para la exposición, tendríamos que pensar en la Galería degli Uffizi, edificio que Cosimo I de los Medici le encarga a Giorgio Vasari, porque justamente era tal la magnitud de obras que tenían que ya no eran para exhibirla en sus grandes mansiones, sino que requerían espacios especialmente generados para la exhibición de las obras de arte. Por supuesto que el acceso del público era muy limitado, estaba pautado, digamos, por los propios Medici, pero hoy, digamos, yo traigo la mirada desde otro lugar. Habiéndose confeccionado una Galería degli Uffizi, el problema que tenemos hoy es un problema de resguardo de patrimonio, ¿no? Es decir, si hoy tuviésemos que generar un seguro para la obra de arte degli Uffizi, ¿de qué cifra estamos hablando? ¿No? Es decir, un tema, ¿no? Un tema realmente impresionante. Si traigo simplemente algunas cositas de Botticelli, aprovechando el Día Internacional de la Mujer, nacimiento de Venus y demás. Es decir que este es un antecedente como edificio, la Galería degli Uffizi, respecto de los museos. Sin duda, un parteaguas en concepto de patrimonio y en concepto de museo fue la Revolución Francesa. Porque a partir de ahí sí nacen los museos públicos como nosotros los entendemos. El museo pasa a ser un instrumento en manos del Estado con la finalidad específica de educar al ciudadano y fundamentalmente desarrollar su sensibilidad artística. Me llamó la atención, por eso lo traje el año pasado, una charla de Jacques Revel, un historiador francés, que él decía que en ese momento se puso en evidencia una paradoja aparente, porque la Revolución Francesa, como ustedes saben, implicó un rechazo muy grande por el pasado, por ese ancien régime, ¿no es cierto?, del cual querían diferenciarse absolutamente, pero paradójicamente se querían conservar elementos de ese pasado, ¿no? Por eso él habla de una sensibilidad hacia lo que podía llegar a desaparecer, y desde ese lugar entonces tanto el edificio o como las ruinas van a tener importancia en tanto podían ser los que llevaran en sí, digamos, la memoria de estos episodios de la historia o de la cultura de la nación. Tenemos que tener en cuenta que el concepto de nación también ha cambiado. En ese momento todavía nación estaba ligado al hecho de compartir un origen, ¿no? Lo cual podía ser un elemento cierto o podía ser un elemento inventado. Digamos, si pensamos en Tito Livio, si pensamos en su texto Ad Urbe Condita, es decir, el nacimiento de la ciudad, la fundación de la ciudad de Roma, tiene que dotar a Roma de un nacimiento heroico, digamos así, de un héroe de la guerra de Troya que va al Lacio y sus descendencias, y con Rómulo y Remo van a estar haciendo la fundación. Criterio que no es el que está vigente hoy, donde formar parte de una nación tiene más que ver con compartir un proyecto
que el hecho de compartir un origen, ¿no? Es decir, entre las distintas acepciones. Así nace el Museo del Louvre. El Museo del Louvre, como lo conocemos nosotros, y porque acá tenemos una seguidilla, como fue un castillo que había hecho Felipe Augusto, las distintas instancias hasta llegar a la situación de museo, que a decir verdad, algo ya se hace en la etapa de la Revolución, después con Napoleón con un gran impulso, y quizás el Museo de las Repúblicas o el gran proyecto que se hace ya en la década de los 70 del siglo XIX, le va a dar la proyección que nosotros conocemos actualmente del Louvre, que fue inaugurado allá en 1793. Uno de los primeros directores y pintor, que fue Hubert Robert, por un lado en su pintura refleja la planificación de esta posibilidad de dar a conocer al gran público obras de arte que antes solamente estaban en ciertos castillos o propiedades reales o de los nobles y ahora un gran público, pero también preveía la destrucción, preveía que en algún momento el Louvre podía llegar a estar en ruinas, ¿no? Es decir, este era el impacto que se estaba teniendo frente a este nuevo tipo de institución, digamos, que estaba creciendo. Esos museos públicos, con esa idea de formar al ciudadano, en nuestro país, por ejemplo, los museos tuvieron la misión de incorporar a los inmigrantes. Por eso que tenían un discurso único de la historia, al cual debían asimilarse, y digamos que tuvieron una fuerza muy importante en esta cuestión de integración. Pero esos museos tradicionales, por la década de los 70, 80 en nuestro país, con lo que llamó la nueva museología, entraron en crisis. Acá yo traigo un pequeño texto de un museólogo y pensador mexicano, Morales Moreno, que en una publicación titulada ¿Qué es un museo?, él justamente se pregunta, bueno, ¿cómo se están definiendo los museos? Porque en última instancia lo que estaba pasando es que los museos estaban vinculados al lugar donde se conservaban objetos inútiles, antigüedades, cosas raras u obras de arte que solamente algún curioso, algún erudito o los escolares podían entender. Todo el espacio museográfico era una situación muy quieta, inmóvil, un cierto silencio, un estar afuera de la atmósfera presente. Es decir, que el museo se estaba convirtiendo en ese recinto de lo que ya nos sirve, ¿no es cierto?, que de alguna manera, cuando se decía que esto era una pieza de museo, era aquello que que ya no circulaba más en el mercado de mercancías, por lo cual tenía un valor simbólico o cultural. Una investigadora argentina como Marta Duhovne, que trabaja en el Museo, ¿no es cierto?, de Ambrosetti, justamente también se plantea sobre fines del siglo, en nuestro caso, XX, el artículo ya lo escribe en el momento de cambio, ya en el 2007, donde revela que los museos parecían haber perdido el sentido que tenían. Los de historia habían quedado natural, ¿no? De historia natural, que eran uno de los primeros que se hicieron en nuestro país, luego organizado con Mitre y Burmeister, ¿no es cierto?, lo que es hoy el Museo de Ciencias Naturales, que está en Parque Centenario, parecían un culto a la taxonomía, los históricos habían cristalizado relatos que ya estaban superados, los de arte estaban cuestionados por las vanguardias, y de esa manera, digamos, había como un desfasaje con la realidad que, como dice ella en el imaginario popular, museo y mausoleo podían ser sinónimos, ¿no? Esta es la situación. La resignificación. Justamente el artículo este que escribe Marta Duhovne es para decir, bueno, ¿y ahora qué pasó? Que los museos se pusieron de moda, ¿no? Es decir, un fenómeno totalmente distinto, ya no son solemnes, dice, no es un espacio solo para especialistas, se ha alejado de las verdades absolutas, como las planteaba antes, y se tratan de convertirse en ámbitos de reflexión, de crítica y de aprendizaje. Por supuesto que los cambios en los museos están absolutamente ligados a los cambios en las visiones del patrimonio. Con la Revolución Francesa, la visión que se tuvo del patrimonio estaba ligado al concepto de antigüedad por un lado y al campo estético. En el siglo XIX se agrega el hecho de que el patrimonio es testimonio de una época y que el bien histórico es en sí mismo un objeto de estudio,
Y ahora, o en el siglo XX, digamos, pero reciente, la obra del genio humano se pasa de tomar esta obra sacralizada y paradigmática de algún autor a las actividades humanas, ¿no es cierto?, en general. En las últimas décadas, por supuesto, hay un estallido y diversificación del patrimonio increíble en cuanto a lo que se toma como tal. Piensen ustedes que si bien la resolución de UNESCO de patrimonio de la humanidad es de 1972, la del patrimonio intangible o inmaterial es del 2003, digamos, realmente es nueva, ¿no? Es decir, como concepción de patrimonio. Surgieron cantidades de nuevas instituciones y profesionales, las direcciones de patrimonio, escuelas, jornadas sobre patrimonio, publicaciones, y un proceso interesante que antes solamente se trabajaba lo consagrado y ahora todo aquello que durante sobre todo los últimos 200 años había quedado afuera, ¿no? Es decir, aquello que no había tenido estatus, en este momento pasan a estar incorporados también a los museos. Un fenómeno interesante respecto a la identidad que tuvo que ver con el proceso de globalización, quizás los museos fueron una respuesta también a esto, el patrimonio y los museos nos dicen qué somos y que somos de alguna parte, digamos, de la cual nosotros nos identificamos. Y el problema que le señalaba al principio con la Galería de Uffizi es que ante semejante estallido y diversificación de patrimonio es cómo se hacen sus estables, ¿no? Es decir, mantener los museos, lo que implican en todo sentido, realmente es muy complejo. ¿Qué cambió los museos? Según muchos eruditos en el tema que están trabajando, el público. Es decir, lo que hizo que cambiara el museo fue la relación que tuvo el público con el museo, porque comenzó a haber una gran demanda de los museos que antes casi se iba por obligación, iban muy poca gente al museo, iban con las escuelas, iban, como decían algunos de los textos, los eruditos, pero no era un lugar social. Pensemos simplemente en nuestro país, digo porque ustedes seguramente han hasta incluso participado en fenómenos como la Noche de los Museos, en los cuales tenemos cientos de miles de personas que van a visitar una gran oferta de museos, ya no solo en Buenos Aires, sino que hay varias ciudades del resto de la Argentina que también esto se está dando, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a tratar de condensar algunas de las situaciones nuevas, no todas, pero algunas que creo que son las interesantes para tener en cuenta. Que esto era impensable antes. El museo siempre había sido, sobre todo los museos públicos, estoy hablando, el objeto de gasto del Estado, sin rédito. Al contrario, era digamos, algo que generaba un gasto muy, muy grande, casi sin rédito. De ahí que, frente a la retirada de los estados en las cuestiones culturales, fundamentalmente, los museos podían caer en una situación de decadencia muy grande. Pero por el contrario, en tanto los museos comenzaron a asociarse con el turismo, va a tener un valor económico excepcional y en muchos lugares el museo ha sido pensado como el elemento que permitía volver a poner en función un lugar, una ciudad y generar una gran inversión que tuviera de esta manera un polo, por así decirlo, de captar gente y por ende recursos. De allí que comienzan a surgir edificios de autor, porque para estas obras se van a contratar los arquitectos más prestigiosos del mundo, ¿no es cierto?, para el diseño. El caso paradigmático, conocido por todos ustedes, pero no por eso vale la pena volver a traerlos, el caso de Bilbao, ¿no es cierto?, esta capital de la provincia de Vizcaya, que tiene una población que es un barrio nuestro de Buenos Aires, ¿no? Si estamos hablando de Palermo, tiene más o menos la población que tiene Bilbao. La extensión bastante similar. Y de pronto invierte en su momento, decide invertir $100 millones para hacer, ¿no es cierto?, la contratación con Franco Gehry, ¿no es cierto?, del Museo Guggenheim de Bilbao. Gehry ya venía con cierta formación en la cuestión de museos, como este Museo de Arte Frederick Weissman de Minneapolis, en Estados Unidos, o esta sala de concierto de Walt Disney en Los Ángeles, y de pronto comienza a ser, que esta fue otra novedad,
el primer diseño hecho en museos con una computadora para generar este museo de Guggenheim. Piensen el cambio sideral en cuanto a tener una obra hecha en piedra caliza, en titanio y cristal. Digo, el rol que tenían las catedrales góticas como el principal edificio de una ciudad, en este momento, ¿no es cierto?, y con otros materiales, lo tienen, es decir, estos museos, es decir, que van a dar. Es decir, hay mucha gente que, por supuesto, el que va a España hoy va a Bilbao y va a visitar al Guggenheim, y hay mucha gente que no entra al Guggenheim. Es decir, el solo hecho de visitar, es decir, el museo, digo, porque esto es otro fenómeno que pasa. Es decir, es tan extraordinaria como obra de arte, digamos, la envolvente o el edificio, que, pero, a su vez, si yo cambio el envolvente, tengo que cambiar la forma de exponer. Esto está haciendo un gran desafío. Es decir, bueno, ¿qué es la nueva forma de exposición? ¿Cuáles son los nuevos temas? Indefectiblemente tengo que generar cambios. Otra situación de autor, es decir, con el arquitecto Santiago Calatrava, es decir, con algunas obras que conocemos, incluso acá en Buenos Aires, como El Puente de la Mujer, donde se le encarga nada menos que la ciudad de las ciencias, que tiene una cantidad de elementos, entre ellos el Museo de Ciencias del Príncipe Felipe. Acá está el Emerefic y el Palau de las Artes de Reina Sofía, ¿no? Toda la parte del oceanográfico, y el museo, ¿no? Una concepción revolucionaria, digamos, para las situaciones tradicionales, por supuesto, de los museos. Esto es en Valencia, y a su vez, este fue uno de los primeros museos que incorporó la situación que después fue llevada al cine y todo, de que los chicos pasaran una noche en los museos, es decir, los chicos de la escuela hagan como un acampe con sus bolsas de dormir y demás dentro del museo y tengan una experiencia, digamos, de este tipo, con lo cual vemos una relación totalmente diferente con el público, ¿no?, a la que se tenía. Quizás, y por eso lo traigo, porque estos casos que les presenté son muy conocidos, pero en lugares que tradicionalmente no tenían grandes museos, piensen en los problemas, qué sé yo, hasta incluso de Egipto, con el patrimonio que tiene y que todavía hoy está luchando por tener museos a una escala importante. Grecia lo ha hecho con un nuevo museo de la Acrópolis, del cual Horacio Caride nos ha mostrado algo incluso en fotos al respecto, pero en Oriente tenemos incluso este mismo fenómeno, ¿no? Es decir, a Liu Mingpei, al que todos conocemos, digamos, por la pirámide que hizo en su momento al Louvre, es decir, que fue toda una novedad y durante algún tiempo resistida, después absolutamente incorporada a lo que implica la estética del Louvre, ¿no es cierto?, en París. Siguió en la línea de los museos, hizo el Museo de Historia de Berlín, ¿no? Y lo más reciente, digamos 2008, temática nueva, un museo de arte islámico, ¿no?, que esto está en Qatar, es decir, con una obra realmente de gran envergadura que hizo Pei. Un interesante diseñador y arquitecto que de pronto en el caso de la vinculación con el mundo árabe estuvo hecho por el Instituto del Mundo Árabe que había diseñado en París, con obras en Estados Unidos y en Europa, algunas de ellas catalogadas como muy extravagantes, digamos, un diseñador de vanguardia, que es el que está haciendo en este momento, todavía no culminado, el nuevo Museo Nacional de Qatar, ¿no es cierto? Que fíjense ustedes, realmente con una situación de diseño, por lo menos para lo que eran los museos tradicionales, increíble, ¿no? Norman Foster, con una larguísima trayectoria a nivel internacional, también en Oriente, fue contratado para hacer en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, el Museo Zayed, ¿no es cierto?, con una estructura realmente alucinante, digamos, y novedosa. Vuelvo a decirlo, yo lo planteo no solo desde la arquitectura, sino de lo que eran los museos específicamente, ¿no? Es decir, quizás a nivel arquitectónico en otro tipo de instituciones no llame tanto la atención. Creo que sí, de todas maneras. Y en muchos casos, así como se han vuelto regeneradores urbanos, donde pasan a ser el nuevo elemento de atracción,
han generado una instancia interesante. Son regeneradores territoriales de establecimientos productivos que ya hoy no tienen, digamos, establecimientos productivos siglo XVIII, siglo XIX fundamentalmente, a los cuales le agregan el hecho de generar situaciones digitales para su difusión. Algunos ejemplos. El Louvre, recién hablamos, pero el Louvre hoy también está en Lens, el Louvre está en Pas-de-Calais, el Louvre está en un lugar que era de extracción minera, un lugar que ya prácticamente no tiene ningún elemento económico, digamos, importante para. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un nuevo Louvre. Se hace una sucursal del Louvre para promocionar esta zona, para valorizarla, y a fin de año pasado, digamos, se inaugura, ¿no es cierto?, este Louvre de Lens, con una gran infraestructura edilicia, con obra de arte excepcional, que está captando una cantidad de turismo, ¿no es cierto?, a un ámbito que no tenía demasiadas chances desde lo tradicional. Caso de otro tipo. Una muy importante galería de arte, como la Tate Gallery de Londres, ya quedó chica, es decir, este tipo de edificio clásico para museo, que podríamos decir. Entonces, ¿qué hace? Toma una fábrica, que ya no se usaba, la remodela total y absolutamente, genera esta que es la nueva Tate Gallery de Londres, es decir, a partir de establecimiento fabril, ¿no es cierto?, previo, genera un concepto de exposición muy grande y, lo que les marco en chiquito abajo, tiene una página web excepcional, por eso digo todos los museos digitales. Páginas web que tienen la posibilidad entre 500 y 1000 horas de navegación. Pues se puede recorrer todo con bibliografía, galerías, fotos 360 grados, video, bueno, lo que se les ocurra. Si son situaciones, si han entrado ustedes en algunas páginas como la del Louvre, el British Museum y todo eso, son páginas alucinantes, ¿no?, realmente de una composición extraordinaria, y que esto permite que uno conozca algunos museos sin ir a ellos, por supuesto, más allá de que la visita es distinta. En nuestro país todavía estamos integrándonos. Pensemos que, y tomando solo el caso de la ciudad de Buenos Aires, tenemos 3 edificios que han sido hechos para museos. La ciudad de Buenos Aires tiene 200 museos, ninguno como sede originalmente hecha para museo, muchas casas refuncionalizadas, lo cual es un problema para la reserva, temas de seguridad, bueno, todo lo que ustedes crean. Surgió un primer museo hecho para ir con esa función, el Malva, ¿no es cierto?, la Fundación Constantini, con una obra, sí, la colección de Constantini, excepcional en cuanto a obra de América Latina de arte, es decir, con excelencia, digamos, desde ese lugar. Un edificio de autor en este caso, ¿no es cierto?, Rafael Viñoly haciendo el edificio de la colección de arte de Fortabat en Puerto Madero. Entonces, realmente acá ya tenemos la combinación de ambas cosas, ¿no? Es decir, arquitectura de autor y una colección extraordinaria. Y lo más reciente, que es el Museo del Bicentenario, ¿no es cierto?, en la misma Casa Rosada, es decir, que hace el equipo B4FS en el 2006, que a mí me parece interesante porque la envergadura es muy grande para ser un museo público, digamos, es decir, porque los otros son de la esfera privada. Entonces, desde ese lugar parece que el fenómeno está también llegando a nuestro país en cuanto a museos públicos. Otro rol, digamos, esta situación de regeneradores urbanos, territoriales, institucionales, es decir, fábricas cambiadas para ser museos. También el museo hoy tiene un rol cívico y comunitario, ¿no? Es decir, un poco lo que pasaba con las catedrales, que eran los lugares de principal atención y participación ciudadana. Es decir, en los museos se puede justamente incorporar esta situación por el servicio público que brindan. Y ojo, acá no tiene que ser de esta super magnitud de estos museos, como veíamos recién, de una escala impresionante y de un costo muy grande. Pueden ser cosas muy chicas. El caso que tomé es en Odense, en Dinamarca, es decir, a partir de una pequeña casa, es decir, la Casa Museo de Andersen, ¿no es cierto?, que es un lugar, es el polo turístico que tiene Odense, ¿no es cierto?, en este momento. Y es una casa muy pequeña, hay mucho problema de circulación porque es gran cantidad de público la que quiere todos los días pasar
por este museo, digamos, y eso complica, porque como ustedes saben, en el patrimonio muchas veces lo que se llama la carga turística es un problema bastante grande. Ahora, si ustedes se acuerdan las críticas iniciales, el problema de los museos es que eran estáticos, solemnes, demás. Hoy en día los museos son ámbitos sumamente creativos y además algo que hasta no hace mucho estaban clasificados, museos de arte, museos de historia, museos de ciencias naturales, hoy empieza a haber situaciones transdisciplinares que los hace mucho más interesantes. Para la cuestión creativa les traigo el caso de un museo etnográfico, ¿no es cierto?, que a mí me parece muy interesante, de Suiza, de Neuchâtel. Fíjense o piensen ustedes que han ido a visitar museos, cuando se expone, qué se pretende, y fíjense digamos, lo que está propuesto en este museo etnográfico, ¿no? Dicen, exponer es sacudir la armonía, exponer es molestar al visitante en su comodidad intelectual, exponer es suscitar emociones, broncas, ganas de saber más, exponer es constituir un discurso específico del museo, hecho de objetos, de textos y de iconografía. Exponer es poner a los objetos al servicio de un propósito teórico, de un discurso o de una historia, y no a la inversa. Exponer es sugerir lo esencial a través de la distancia crítica, marcada de humor, de ironía y de mofa. Exponer, dice, es luchar contra las ideas recibidas, los estereotipos y la estupidez. Exponer es vivir intensamente una experiencia colectiva, ¿no? Un concepto totalmente diferente. Este es el museo, tiene una parte tradicional, una parte nueva en su construcción, tiene elementos, digamos, que cualquier museo etnográfico del mundo puede tener en su forma clásica, y tiene situaciones totalmente novedosas, impactantes para hacerlo. Y cuando yo expongo de esta manera también puedo tratar temas, ¿no? De pronto una de las últimas exposiciones se llama Retour d'Angola, es decir, de la situación de africanos que vuelven a su lugar de origen, algunos habían tenido situaciones esclavas previas. ¿Qué pasa con este ida y vuelta del continente africano, digamos, por ejemplo, en este caso de Angola? Temas que no son demasiado tratados y que de pronto en los museos ahora comienza a tener exposiciones y lugar de investigación para. Por supuesto que, y digo esto porque seguramente lo han visto la semana pasada, muchas veces la intención de llamar la atención como elemento de marketing, lo puedo hacer de cualquier manera. Algunas situaciones son válidas, que los museos hoy sean lugares de transgresión, es interesante, no todas las transgresiones cumplen una gran misión. El Museo de Leopold de Viena, en Austria, con una muy buena colección, sobre todo de las primeras décadas del siglo XX, y aprovechando que tiene muchos elementos que están ligados a la figura de desnudos y demás, se hace una exposición de los desnudos desde 1810 aproximadamente hasta la fecha. ¿Qué se le ocurre al director? Dice, bueno, ya que hacemos una muestra sobre desnudos, quienes van al museo que vayan desnudos. ¿No? Entonces, ¿qué fue? Digo, si esta foto recorrió en el mundo, lógicamente, uno no sabe que realmente eso es un efecto innovador, no innovador. Es decir, son situaciones contestatarias, pero digo, que esto pase en un museo es lo notable, ¿no? Es decir, que esta transgresión se dé en un museo es notable. Este me pareció brillante. Es decir, este es un museo donde dice hay un arte que es demasiado malo como para ser ignorado. Es extraordinario el concepto, ¿no? Es decir, esto realmente es una situación innovadora, ¿no? Porque antes se ponía lo paradigmático, lo consagrado, y ahora no, hay un museo de todo lo que es mal arte, ¿no? Entonces, con situaciones abominables, pero que la gente va. Eso está en Boston. Y tiene 3 sedes, están construyendo una nueva, es decir, en 2 situaciones de teatro y un acceso de televisión, es decir, lugares donde ponen estas obras, y ya está el éxito, porque los que lo hicieron realmente no pensaban que iban a tener un éxito tan grande, digamos, con esto, la cantidad de gente que va a visitarlo, están haciendo ya una sede propia del MoBA, ¿no? Es decir, es muy bueno, realmente es una idea brillante. Museos globalizados, ¿no? Esto, es decir, en varios sentidos la cuestión de la globalización y de la toma de conciencia de formar parte, digamos, de una situación global,
que traté de tomar algunos lineamientos porque es muy difícil. Digo, antes los museos eran museos de historia nacional, museos, ahora existen, como en Göteborg, en Suecia, un museo de las culturas del mundo, ¿no? Esto me parece un elemento muy interesante donde lo que uno va a ver ahí, ¿no es cierto?, es las situaciones de experiencias mundiales respecto de la cultura. Es decir, me parece un elemento realmente de interés para verlo. Y aparte un edificio muy interesante para exponerlo. Otro fenómeno de la globalización. Hasta no hace mucho, para ver la obra de Dalí, uno tenía que ir al Museo Dalí en Figueres, en España, ¿no? Ahora, en este momento, uno de los más importantes museos de Dalí no está en España ni está en Figueres, ¿no? Este es un museo que acaba de hacerse, ¿no es cierto?, es del 11, a partir de una colección privada, excepcional de las obras de Dalí. Esto está en San Petersburgo, en Estados Unidos. Es decir, tanto el edificio quiere reflejar lo que era, digamos, el pensamiento de Dalí, es decir, en todos sus elementos, las escaleras, bueno, todo. Es decir, realmente muy interesante el diseño. En Florida, Estados Unidos, en San Petersburgo. Con una forma también de exposición de una colección de Dalí que tiene este matrimonio que es realmente extraordinaria. Yo puse otro caso, quizás lo conozcan, sería muy lindo. Es decir, si hoy ustedes quisieran ver arte japonés, bueno, no hace falta que vayan a Tokio, no hace falta, ¿no? Es decir, uno de los principales lugares donde se puede conocer arte japonés contemporáneo está en nuestro país, ¿no? Es el Museo Minka, es decir, este matrimonio que trabajaban en el Banco de Tokio, fueron allá, se enamoraron, ¿qué hicieron? Compraron esta casa, la cortaron y la trajeron y la armaron, ¿no? Esta es una casa auténtica, ¿no es cierto?, japonesa, de las grandes casas, ¿no? Y además de uno poder conocer acá cómo es la construcción, digamos, y el concepto de vivir, porque ellos hacen toda una charla, antes de empezar la visita, hacen toda una charla de explicar cómo se vive, cómo es el habitar, ¿no es cierto?, estas casas, que es un concepto totalmente distinto al que podemos tener nosotros. En el jardín de la casa tiene elementos, ¿no es cierto?, de arte. Esto, por ejemplo, es una representación de la vida desde el nacimiento y las distintas ondulaciones hasta que va terminando, es una concepción muy interesante. Y todo el interior, digamos, tienen paso rápido, ¿no? Pero para que vean, es decir, se da un fenómeno interesante. En este momento un artista japonés hace una obra de arte y manda una pieza a este museo porque quiere, digamos, formar parte de esta colección, que para ellos es una situación exótica que en la Argentina, digamos, haya un museo de arte japonés de esta envergadura. Esto para ver una situación que está muy interesante, es un museo interesante. Los museos para una memoria, creo que esta es una de las funciones interesantes y que trae muchísimos problemas. Trae, desde la perspectiva cultural, quizás las situaciones más álgidas de problemas, ¿no? Es decir, les traigo el Museo de Varsovia, ¿no? Es decir, es un museo hecho en memoria del levantamiento contra el régimen nazi, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de toda la documentación fotográfica y de todo tipo, se crea, ¿no es cierto?, un museo para que esa situación de ese levantamiento esté presente en la cultura, ¿no es cierto?, local, y esto es la función del museo. Algo que acá, todavía no terminado, se pensó con la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no es cierto?, donde va a estar este espacio para la memoria, a partir del 2004, digamos, la idea. O pensemos el hecho de que en Buenos Aires tenemos un museo del Holocausto. Digo, ¿no? Esto también es interesante, tenemos un museo de Ana Frank, bueno, digamos, situaciones que en este sentido la cuestión de la conciencia se da. Digo, yo les decía, es muy difícil. Yo estuve hablando con algunos colegas en Alemania que quieren hacer un museo del nazismo. ¿Cómo hago? Es complicado, digamos, son temas álgidos y temas muy difíciles de trabajar, entonces, bueno, digo, pero es un desafío que tienen.
Les traje, ya para terminar, para no demorarnos más, los últimos museos que la prensa ha reconocido por lo innovador de los diseños, digamos, que han aportado. El Museo de Arte de Denver, en Canadá, de Libeskind, digamos que realmente tiene una concepción para un museo realmente notable. El Museo de Roma, el MAXXI, pero que es Museo Nacional de Arte del siglo XXI, ¿no? Que también tiene una concepción de museo muy interesante. Este Museo de Arte de Kunsthaus Graz, en Austria, ¿no? Es decir, miren lo que es el edificio, es una cosa increíble. Son increíbles. El Museo de Diseño de Holon en Israel. En el caso de Bruselas, que están los museos reales de Bellas Artes y demás, en un viejo hotel, el Hotel Attenborough de Alphonse Vallat, una de las tantas expresiones del Museo Magritte, ¿no es cierto?, donde el edificio asemeja un gran cortinado que se abre y se proyecta todo el tiempo situaciones de los cielos que imaginaba Magritte, digamos que continuamente tiene una cuestión de expresión, es decir, con estas cosas tan interesantes que tenía Magritte, así como él pintaba una pipa y decía esto no es una pipa, de pronto toman el logo del museo y dicen esto no es un museo. Es decir, claro, bueno, la obra de Magritte, que seguramente conocen, es genial, ¿no? Seguramente es muy, muy buena. Japón, ¿no? El Centro Nacional de Arte que acaban de inaugurar en Japón, realmente es una obra de una envergadura extraordinaria, con un diseño bárbaro. El Museo de Performance y Design de San Francisco, es decir, donde el arquitecto trabaja a partir de la concepción de Mikhail Baryshnikov y genera una cuestión de plástica ligado a la danza en su forma arquitectónica. El Museo Porsche, de la marca, ¿no?, de autos en Stuttgart, en Alemania, que también es un edificio realmente extraordinario, ¿no? Es decir, la colección que presentan es bárbaro. Y traje algo, digamos, reciente desaparición, que es el caso de Oscar Niemeyer, ¿no es cierto?, con uno de los últimos diseños, que fue el Museo de Arte Contemporáneo, que está en Niterói, ¿no es cierto?, en Río de Janeiro, ¿no?, para ver. Es decir que, bueno, esta idea que está en este texto, ¿no?, es decir, que detrás de los objetos siempre hubo personas con carne y hueso, dice que los crearon, usaron y descartaron, y que ante los mismos objetos hoy vuelve a haber personas que los aprecian, los miman y los valoran, y que después va a haber otras personas que los van a heredar y le van a otorgar otros valores que les crean convenientes, y entonces tanto los objetos como las colecciones de los museos son emisarios culturales que van desde el pasado hasta el futuro, ¿no?, comunicando en cada época distintas cosas. Todo depende de cómo se las interpele y cómo se las interprete, ¿no? Así que bueno, ¿por qué no se saca fotos en los museos? Esta es la idea. Bueno, muchas gracias. Por cualquier cosa yo voy a tratar, digo por si a alguno le interesó la imagen o algo, yo la voy a colgar esto hecho como estoy haciendo en otras cosas en la página, hecho en una situación de PDF, con lo cual es mucho más liviano. Entonces, a cualquiera que le interese, ahí puede verlo más en detalle. Yo traté de ajustarme a los tiempos, Mario, para... en la página mía, o si alguien lo quiere por mail y no es pesado, lo mando, no sé. En general son bastante pesadas estas cosas, pero para que si alguno quiere quedarse con alguna imagen o algo para que lo tengan, no hay problema. ¿Preguntas o algo? ¿Comentarios? Sí, quería hacer mención de, por un lado, están los museos que son apéndices de otras instituciones, por ejemplo, la catedral, el Museo de la Catedral, sin duda son museos. Pero después, el concepto del centro de interpretación, el concepto del museo del sitio y la pregunta acerca de si en realidad toda biblioteca y todo archivo no tendría que tener un apéndice o un crecimiento hacia un museo, ¿no? Bueno, hay algo que tenemos que tener en cuenta
que me parece que es clave. Es decir, tener una gran colección de lo que sea no me hace un museo, ¿no? Digo, esa expresión que antes era muy usual de decir, no sabes lo que es la casa de fulano, su casa es un museo. ¿Y cuál era la idea? De que uno iba a esa casa y estaba abigarrada de lo que fuera, cuadros, esculturas o todo, ¿no? Es decir, y la idea del museo era eso, un lugar donde había mucha cosa de arte de todo tipo. Ahora, a decir verdad, hoy, para que un museo como institución sea tal, tiene que hacer una cantidad de cosas. No solamente tener una colección, que por supuesto es necesaria, pero no suficiente. Es decir, convertir algo en un museo implica generar una institución con fines muy específicos, y es complejísimo. Digo, yo luché mucho en la Ciudad de Buenos Aires, más hice una ley de museos para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de Buenos Aires yo tengo Bellas Artes y tengo Museo del Jamón. Los dos son museos. Entonces, la pregunta que uno termina haciendo es, ¿qué es un museo entonces? ¿No? Es decir, ¿a qué le estoy llamando museo? Y hay mucha gente que lo hace por una cuestión de estatus, decir, bueno, tengo una buena colección, armo un museo y de esta manera como que jerarquizo, pero no estoy haciendo la institución. Simplemente abro mi colección al público y no la pienso. Entonces, una biblioteca y un archivo pueden hacer un museo, pero no es que son un museo, ¿no? Esto es importante. Si yo quiero hacer el museo, estoy creando una institución que tiene que cumplir ciertas pautas y que es muy complejo, no es una institución simple. Yo doy un ejemplo, es la única institución, por lo menos de la que yo conozco, que su fin es contradictorio. Esto casi no pasa en ningún lado. Las dos grandes funciones de los museos es conservar y difundir. Si yo conservo mucho, difundo poco. Yo difundo mucho, conservo, ¿no? Es decir, una situación está enfrentada a la otra y es una lucha dentro del personal de los museos. Un sector pelea con el otro continuamente, ¿no? Si quiero tener este objeto, no lo resiste porque la exposición a la luz, esto, lo otro. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Es decir, ¿cómo manejo? Es complejo. Es una institución muy compleja. Por eso digo, está buenísimo que se expanda mucho la cuestión de los museos, pero sí tener en cuenta qué es un museo, ¿no? Para esto está el ICOM, para esto hay, digamos, cantidad de instituciones que si uno no sabe te dan pautas y tiene que haber desde conceptos hasta una ética muy importante, ¿no? Es decir, Bueno, pongamos un caso concreto. El Archivo General de la Nación constantemente hace exposiciones de sus materiales, ¿no? Entonces, si ya eso se convierte en una rutina... No lo convierte en museo. No lo convierte en un museo. Vos fíjate que en el caso de acá, cuando hablamos del edificio que hizo Viñoli para Fortabat, ella misma dijo, esto no es un museo. Es un centro de colección privada. Dice, pero yo no tengo para hacer un museo porque eso implica un tipo de institución. Yo quiero exponer mi colección, punto. Entonces, lo llama de otra manera, me parece perfecto, porque es eso. Como los Uffizi empezaron así. Bueno, claro. Es decir, los Uffizi se fue convirtiendo en museo, a decir verdad. Con el gran problema que fue convertir a los Uffizi en el museo. Digo, es decir, como yo que trabajé en el Mitre o en el Sarmiento, convertir eso en museo. Tenés contradicciones muy grandes, porque no fueron pensados para. Entonces, esto es muy difícil, porque hoy tenés ciertos requisitos que no siempre los podés cumplir, es complicado. Por eso digo, es muy interesante que haya instituciones que ya nacen como museos. Entonces, bueno, tienen todo lo que necesitan para el funcionamiento. Es decir, vos pensás que tenés temas de temperatura, de humedad, es decir, mira, es increíble. Es decir, todo lo que tenés que tener en cuenta, porque después eso lo sometés a miles y miles de personas que pasan. Y eso implica cosas para los materiales. Sobre todo si tenés materiales de 200, 300 años y más. Imagínate lo que implica para esos materiales. Es complicado. Pablo, una pregunta. Una de las problemáticas que tiene el museo ahora de arte contemporáneo especialmente es el tema de las instalaciones, digamos, de cómo archivar o preservar, digamos, el tema de instalaciones que son más efímeras y no sé qué. Lo están haciendo digitalmente, porque a decir verdad es una contradicción. La instalación es efímera, y si es efímera no perdura. Es decir, hacer perdurable aquello que es efímero es un contrasentido.
Digamos, yo puedo tener un registro, pero no conservar la instalación. Digamos, eso sería un contrasentido, ¿no? Porque no fue hecho con ese fin, no fue hecho para durar justamente. Mucha instalación, y la que se llama efímera, que está muy en boga hoy, tiene que ser eso, es efímera. Sí, claro, sí, pero yo puedo hacer una exposición temporánea con una situación, una instalación efímera, registrarla y pretender guardarla no tendría sentido. Porque aparte es desvirtuar el sentido de hacer una instalación de ese tipo, ¿no? Entonces, hoy está cambiando todo, digo, estamos cruzados por cambio en la concepción del arte, de cultura, entonces, y en los museos, digamos, hay un diálogo con todo eso, con cosas acertadas, otras, qué sé yo. Yo les comentaba el problema de mantenerlos, por ser sustentables hay museos que están haciendo cualquier cosa. ¿Qué quiero decir? Hay museos que se han convertido en centros culturales, cine, patio de comidas, esto, aquello, lo otro, con un movimiento extraordinario de gente, y al museo no entra nadie. Ahora los tipos dicen, bueno, pues tenemos que sacar plata a algún lado, pero después termina siendo más importante todo lo demás que el museo. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque en un momento determinado el éxito de un museo tiene que ver con la cantidad de público. Y hay museos que no va a ir mucha gente. ¿Qué hago? ¿Los cierro? Digo, cosa que no planteo en el museo. Hoy hay tanta gente que le guste la ópera como para tener abierto el Colón, y quizás no, si lo voy a medir desde cantidad de público. Entonces, tengo que manejar pautas, es muy, muy complejo. Es decir, la variable de sustentabilidad desde el rédito que me da por cantidad de visitantes que va, a la simetría que tienen los museos o los centros artísticos, son fenomenales. Entonces, bueno, ahí hay un tema para trabajar. Ahora, si hay un concepto como criterio de temporalidad que cambian las épocas y los modos, un museo que hoy no tiene asistentes pueden tenerlo dentro de 40 años. Sí, porque por qué razones ciertos temas se pueden poner de moda, eso no se sabe. Eso no se sabe. Claro, eso no se sabe. ¿Puedo decir cierro un museo hoy porque no tengo asistentes? Sí, claro. Puede ser una especulación. Sí. Correcta. No, claro. Es decir, aparte, ¿cuáles son los elementos que una comunidad toma como referente de lo que necesita para su memoria? Lo que pasa es que esas cosas son, en general, muy poco consensuadas. Digo, recién en los últimos años los museos hacen estudios de público. En el museo teníamos una actitud muy soberbia, pero muy soberbia. Yo hago una exposición basada en la investigación, expongo lo mejor. ¿Quién lo entiende? Problema de ellos. ¿No? Es decir, que todavía hoy se sigue viendo en los museos de ciencias naturales donde yo voy y me hacen toda la evolución de lo que fuera, de cerámico, de animales y todo, con la mejor práctica científica, que la gente lee y no entiende nada. Entonces, ¿para quién es? ¿Para quién está hecho eso? Es decir, ¿a qué público yo me estoy refiriendo? Aparte, puede ser que yo en un solo cartel, que yo ponga una obra de arte, esté pensando en un chico de 5 o 6 años que viene de una escuela, a un japonés de 90 y a un australiano. Digo, con un solo cartel resuelvo la situación de todos los visitantes posibles. ¿Cómo puedo hacer un discurso que sea para todos el mismo? Es imposible. Es muy difícil. Sí, perdón. Con esa especulación uno puede caer fácilmente en desnaturalizar todos los elementos culturales y volverlos todos un espectáculo. Entonces ahí me da... Ahí está el tema. Pero yo lo que estoy apuntando es a esto, que algunos museos lo hacen. Hago una exposición. La inauguro de acá a 15 días, ¿no? Oficialmente. La inauguro de acá a 15 días. Convoco gente, la que quiera venir. Es decir, gente interesada en decir, bueno, a ver, y comienzo a recibir, porque si no, yo no tengo ese ida y vuelta en cuenta para. Entonces, te doy 2 casos para que veas. En una época, porque ahora hay muchos servicios que trabajan para los museos, ¿no? O sea, mucha gente que viene, entonces vienen y te dice, dice, usted no tiene en cuenta las capacidades diferentes de cierto público. Ajá. Dice, usted tiene acá puesto el cartelito de esta obra, pero no está puesto en braille, si vienen, llegan.
Oye, claro, tienen razón. Entonces, te preparan toda la situación en braille. No está contemplado cómo llega el ciego al cartel. Y entonces el ciego teóricamente te va tocando la obra hasta que... Hay cosas que son ridículas directamente, ¿sí? O cosas que me ha pasado a mí. Yo cuando estoy armando una exposición le pongo el cartel, digo, ¿qué letra uso? Arial, 11, esto, que yo... Y yo estoy poniendo el cartel al lado del cuadro y lo leo. Pero cuando van a leerlo, están atrás de un cordón a tantos metros. Y el tipo dice, no leo. Y yo no me di cuenta. Si yo cuando lo puse el cartel, digo... Bueno, entonces, yo esa distancia salvar, hacer participar a la gente para que de pronto hay cosas que, en esto que yo llamo la soberbia del que lo hace, no las tiene en cuenta y la mirada del otro es distinta. Y entonces, acomodarme en lo posible a esa mirada, ¿no? Desde ese lugar. No, justamente, yo si algo estoy en contra en esto de que la cultura en general esté evaluada por una cuestión de espectáculo y que cantidad de gente me diga si es exitoso o no. No. Es decir, eso es terrible. Eso me parece un problema. Yo creo que hay que darle lugar a la interpretación del que va a ser visitante, pero la interpretación dentro del marco de la estética de la obra. Es que, no sé, cuando uno va a un museo, yo que soy una rata de galerías de arte y de museo de arte, ¿cierto? Y después del otro lado he puesto un museo. Entonces uno ve la riqueza que tiene el público que ve la obra frente a la interpretación que le da el hecho, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con el montaje, con toda la cosa ceremoniosa, como bien dijiste, a veces un poco soberbia, de que la obra esté inmaculada, en la proximidad del público no tiene nada que ver con eso. Si bien después toda la puesta en valor para que sea económicamente rentable sí tiene que ver con esa exuberancia, ¿cierto? Entonces ahí está, ¿cierto? Es lo mismo que salvando las distancias, el Teatro Colón. Por ejemplo, yo fui cuando lo estaban restaurando y lloré de la ira, porque yo conocí el Teatro Colón cuando era antes. Yo estudié en el Teatro Colón en la escuela, estudié escenografía en la escuela, conocí la sastrería, los zapatillas, todo lo de abajo, ¿cierto? Y realmente la sala de atrás del escenario, que hoy está convertida en una sala que dice de calentamiento, que es una basura total, ¿viste? Y realmente estaba indignadísima. Fui 2 o 3 veces y me quería morir y todavía me quiero morir. Entonces, y decir que eso es el Colón y la gente diga, ay, qué hermoso, después de la restauración quedó divino, me provoca estrangular. Entonces, ¿viste? El criterio romántico en patrimonio está siempre, quedó de niños. Claro, eso. Pero a eso me refiero también con el respeto que tiene y con el mensaje que tiene la obra también en sí mismo, ¿cierto? Como apropiación de esa cultura, si no, ¿qué estamos haciendo? Por eso digo, en el museo una de las patas, hace falta mucha investigación, mucho trabajo. No es tan fácil, mucho trabajo. Para que tenga sentido en esta línea que ella plantea, ¿no? Porque si no es terrible. Que lo que se decía antes, que la obra abre por sí misma. No habla por sí misma. ¿Ibas a decir algo? Varias. Ah, varias cosas. Ya notó varias. Menor a mayor. Upa. Cuando pusiste las imágenes del Museo del Arte Malo, Sí. supimos que era arte malo porque al lado dice arte malo. Alguien dice que es arte. Digo, ese arte podía haberlo puesto la Fortabat Y alguien dice que era o una la maravilla Rubinstein, total. lo suyo. Es decir, y eso es una cosa sobre la cual hay mucho que pensar. Totalmente. Porque este aquí, que entonces lo que nos define la calidad de eso es la envoltura, la etiqueta, los expertos, etc. Sí. Más allá de que es interesante porque... No, está muy bien. Que No, lo generan el contradiscurso de ellos mismos. Eso es interesante. No lograron poner algo ahí, digamos, que se auto... Claro, que objetivamente, evaluaron, claro, tal cual. Cuando miró las imágenes dijo, bueno, tan mal no está, podría estar en nosotros. Bueno. Podía. O hay cosas de nosotros que podían estar en ese museo también. Sí. O podrían cambiarse las etiquetas. Por del eso museo. también. Pero lo que quería decirle, yo no comparto, digamos, la bondad de la mayor parte de los edificios que mostraron. Bueno, Me eso parece
me parece, y no voy a entrar en detalle en particular sobre cada uno, creo que el grueso de lo que se hace no se hace para, digamos, la utilidad del museo y el disfrute del museo, sino que se hace como autocelebración de los arquitectos y como, digamos, objeto que permite el marketing de las ciudades que lo contratan. Pero me parece que son muy dudosos como edificios apropiados para los museos, extremadamente dudosos. Y además de un alto nivel de soberbia y autobombo de los arquitectos. Porque además la lucha es cómo, en este juego, la lucha es cómo hago algo que vuelva a ser impactante para todos. Cuando en realidad el problema nuestro no es ahí, sino el problema nuestro es que queremos un edificio para el museo. No sé, ahí está el tema. Bueno, pero no entonces por eso lo de regeneradores urbanos, cuando pensaban en el Guggenheim en Bilbao, no era para ver cómo era tener un buen museo. El asunto de tener algo que atraiga gente. Pero la pista la diste vos ahí cuando dijiste, en el Museo Guggenheim de Bilbao no entra mucha gente. Entonces yo digo, bueno, aquí que entonces lo que está pasando es la creación de toda una especie de museo fantasmal que en realidad ni funciona bien ni es utilizado, y todo el mundo, digamos, como que cumple con el ritual de visitarlo, ¿sí? Es muy parecido a la peregrinación, lo del turismo. El turismo es una peregrinación laica. La gente va a tal lugar porque va a recibir cierta indulgencia, ya no respecto a su salvación de su alma, sino a su salvación cultural. Entonces llega y en el límite puede decir, llegué y me fui porque ya estuve. Y ya tengo acceso a las indulgencias de vida Santiago. Por lo tanto, ¿para qué extraviarse en un museo de 7 horas de visita si en realidad lo que uno quiere decir, incluso más allá de que se lo diga a sus amigos a la vuelta, es yo estuve? ¿Entendés? Entonces digo, esto también habilita que el edificio en el fondo sea una ficción del museo. No quiero entrar en detalle, pero tengo muy claro, por ejemplo, que y no quiero cargarme a todos en la misma volteada, porque el edificio de Niemeyer en Niterói es un buen edificio y el edificio de Libeskind en Berlín es espantoso. Y a duras penas está levantado por los curadores de las exposiciones que hay ahí adentro. Pero como edificio es de terror, un terror inverso al terror que pretende reflejar. A mí me parece, disculpa Mario, que Rodolfo, el sentido que vos planteás la plantea en la proyección, porque él hace una división entre edificios y museos. Creo que está planteado eso en la proyección, que vos decís, si bien implícitamente, ¿no? Y lo que decís tenés razón, además. Es un comentario. Y lo que decís tenés razón, además. Es un comentario. Evidentemente, acá pero mira que voy a poner más difícil. Ahora se complica. Esto fue el principio. Pero también que las catedrales góticas parecieran haber tenido también un motivo parecido a los museos. Y que las hacían las ciudades por un motivo de atraer. Las hacían porque tenían que cumplir la ceremonia religiosa. Bueno, pero Isidoro lo dice cuando... Ahora, que hubiera... A ver, lo que tiene sentido lo que decís vos es que el hecho de atraer peregrinos es un negocio. Y en realidad no empezó en las catedrales góticas, sino empezó con las cruzadas y después en Roma. Las indulgencias para los peregrinos. Ahora, en realidad no es el edificio mismo, sino que es, digamos, que ahí hay alguien que te puede... Ocurría algo adentro, los peregrinos. Te dan ¿cómo se llama? El perdón, y vos pagás el hotel y la comida, y dejás un diezmo. Ese es el negocio parecido en ese sentido. Por eso yo digo, el turismo es una especie de peregrinación laica, aparentemente carente de aspectos religiosos, pero yo creo que no del todo. Lo voy a poner más difícil. Bien, me gustó. Ahora sí. Me parece que hay que considerar a Pierre Bourdieu. Bourdieu tiene una crítica muy dura contra los museos, que está tanto en su obra sobre la distinción y con la otra obra que se llama la distinción, básicamente, los criterios y bases. Una obra de él que se llama El gusto estético por la obra, puede ser. Se llama La distinción, criterios y bases sociales del gusto, donde lo que él critica principalmente es al museo en sí mismo, como institución antigua o moderna,
En tanto, esa institución es como una máquina de regeneración de la diferencia social, en el plano de lo artístico, estético y cultural. ¿Y cómo se hace eso? Extrayendo los objetos de sus contextos y colocándolos en un contexto artificial, donde principalmente están allí por una razón estética. ¿No? Entonces digo, eso es un... Yo ahora, digo, no tiene sentido desarrollar esto ahora, pero digo, Bourdieu y los museos, pensemos en eso, porque en realidad el hecho de que los museos sean masivos no afecta este razonamiento de base. No, y aparte, Es decir, si se nos produce una especie de acceso a la distinción social por ir a un museo, lo mismo que vayan 4 que vayan 5 millones, porque el mecanismo es el mismo. ¿Y cuál es la idea ahí? Que el objeto, que en su contexto era un objeto utilitario, sensual, ético y demás, pasa a ser un objeto exclusivamente estético. Hay museos que luchan contra eso. ¿Sí? pero Han luchado y siguen luchando, pero quiero decir, el mecanismo básico está vigente igual. una cosita muy chiquita, es decir, una de las cosas que se buscaba, y en la línea de lo que ella planteaba también, ¿qué era que se buscaba con el museo y con el objeto? La fruición. Claro. Y esto no sé si desapareció. Yo sé lo que no. Yo creo que no. A ver, hay museos de, por ejemplo, museos La de fruición, es decir, ese contacto en el cual vos decir, esto fue de San Martín, y te emocionás. Es decir, logro generarte una situación de emoción, es decir, entonces el disfrute Pero con estético, San Martín, contenido, no, pero todavía tiene puede un un contenido histórico, sí, pero puede ser no simplemente estético. Lo más abstraído posible de Sí, las sí. circunstancias. Ahora, era como que si el objeto que está en el museo tiene cierto audio. Sí. Sí, o lo notás, esa cosa. Aparte con la iluminación, esto, aquello, lo otro. Sí. Pero hay. La última. No, todas las que tengo, porque No, no, está abajo. es más difícil, ya es demasiado. No, lo que quería decir es, hay mucha gente que declara que ahora se hacen museos y centros culturales para que la gente piense. ¿Sí? Pero este aquí que con uno, y por ejemplo en los museos de la memoria, cuando uno la consulta más a fondo sobre sus verdaderas intenciones, lo que te dicen es sí, lo que pasa es que nosotros hacemos esto para que la gente siga pensando esto, o deje de pensar lo que estaba pensando, para pensar esto, o para evitar que si está pensando esto, por alguna distracción o tentación pase a pensar lo que no debe pensar. Entonces yo digo, en el fondo, y en esto lo digo, es como una crítica como la de Bourdieu, que dije antes, pero por otros motivos, en el fondo, todas las, diría yo, gentiles declaraciones de que se pretende que la gente interprete, que piense, etc., en el fondo son falsas. Y todos los promotores de museos tienen intenciones político-culturales muy precisas y que en el fondo excluyen el pensamiento libre de los asistentes. En el fondo las excluyen. ¿Sí? Digo esto, cuando uno consulta a fondo lo que piensa, te dice, lo que pasa es que la gente no puede perder la memoria. Y yo digo, ¿por qué yo no puedo perder la memoria si es que quiero perderla? Digo, no estoy como ciudadano libre en mi pleno derecho de perderla, de ganarla, o de reconstruirla, o de reinterpretarla. Es decir, ¿por qué necesito que alguien venga a ser guardián de mi propia conciencia? Perderías tu identidad. No, la identidad es parte de ese mismo razonamiento. Te dicen. La identidad es parte de ese mismo razonamiento. Claro. Usted debe recobrar su Tiene que identidad. recobrar su identidad, Sí, ¿por qué? A lo mejor yo no quiero tener identidad. Y Aquí, la libertad de la conciencia, la libertad de la conciencia, perdón, la libertad de la conciencia, termino. La libertad de la conciencia es absoluta. ¿Sí? Sí. ¿Entiende? Totalmente. Individual y colectivamente. Por lo tanto, yo no necesito que nadie piense por mí. Ahora, si alguien me quiere presentar cosas, yo escucho y disfruto que me presente. Lo que digo es, todo el que monta un mecanismo, un dispositivo, como mejor diría Foucault, un dispositivo cultural, tiene intenciones políticas. Entonces digo, las digamos, declaraciones acerca de que lo establezco para que todo el mundo piense lo que quiere, en el fondo nunca son así. Yo pienso que desde el Louvre y los museos públicos, Después formar ciudadanos, después uno formar puede estar de acuerdo o no estético. con las intenciones del que lo monta. Lo que digo es que en este campo no existe la ingenuidad. Claro, ¿No? Sí.
Después pues yo puedo estar de acuerdo con el museo nazi o el museo de las víctimas del Holocausto. Esa sería otra cosa. Lo que digo que en el fondo ambos lo recorre una intención política. Absolutamente. ¿Y por qué estos muchachos que tienen que hacer el museo nazi tienen dificultades? Porque están más fuertes que en ningún otro caso ante la posibilidad y el terror de que alguien piense ahí justamente lo contrario de lo que se quiere proponer. Y ese es el terror, el pánico de fondo de esta cuestión. Y más allá del objetivo en sí mismo, puede haber un uso político posterior. Acordate la película, Siempre va a haber. la película La Ola. Sí, bueno, yo digo, el caso de la imposibilidad del museo nazi es esa. Es el pánico de que el museo se dé vuelta como una media y pase a ser un instrumento de, digamos, de resucitación del nazismo. Claro, ese ¿Te es acordaste el temor. El planteo Bueno, de la- pero el problema es, ¿y qué hacer frente a eso? Claro, ¿qué hacemos? ¿Lo haces o no lo haces? Claro. Bueno, ese es el planteo que planteó, me parece que comentaba Rodolfo. Bueno, si se acuerdan la película La Ola, es decir, donde el que da las clases pone como ejemplo el nazismo de lo que no y terminan convirtiendo ellos. Es terrible. La Ola. Es una película de un caso real, de un tipo que tenía que dar una clase en la facultad, es una de estas materias extracurriculares, y toma como tema, digamos, la cuestión del nazismo, y dice... ¿Alemana? ¿Película alemana? No sé si es película alemana, pero sí de desarrollo en Alemania. Traigo datos de la Alemán, sí, y entonces él agarra, y los chicos dicen, no, pues el nazismo está superado, esto. Le dicen, no, pensemos cómo. Y terminan con todas las prácticas nazis, pero un desastre, termina como situación. Es interesante para verlo como película, pero es lo mismo. Es así. Esta gente que yo te comentaba, que tenían problemas para... nadie quería poner guita. Nadie quería verse involucrado en el proyecto. No era, si había gente en las universidades y todo que decía, bueno, tomamos el desafío y lo hacemos. Pero dejar puesto el nombre si tal financió, no queda nada. Pero el temor que decía Mario. Y por lo que fue. Uno, porque si pusiste guita no serás nazi. Si tengas este problema. O, es decir, ¿cómo quedás abrochado ideológicamente? Es jodido. Bueno, pero es resucitar al monstruo. No, por eso es muy improbable. Yo me acuerdo de un fotógrafo que en un congreso de museos decía cuáles eran las funciones nuevas del museo. Porque el monstruo, ese monstruo puede resucitar de cualquier manera. Claro. Así no. No hace falta un museo más o un museo No, menos. pero te estoy diciendo. El problema reside, es un problema mucho más profundo, es en qué medida, cuando yo planteo un discurso, que puede ser un discurso museístico, cultural, de imágenes, etcétera, estoy para mis adentros pretendiendo gobernar la interpretación del otro. Este es el problema. ¿Entendés? Yo digo, la interpretación del otro es ingobernable. Yo no puedo garantizar que otra persona vaya a pensar lo que yo pretendo que piense. Este es el punto del museo. ¿Entendés? Cuando la gente dice, no, que todo el mundo piense lo que quiera pensar, y los museos aparentemente políticamente Hoy lo llaman correctos, yo interactivo. digo que no dicen la verdad, no es verdad. La misma forma de presentar cosas y demás, digamos, tiene una implicación en ese sentido. ¿Sí? Si el museo. Que además te dice, esto es interactivo y estás con una computadora haciendo algo, trabaja, Claro. tiene 10 posibilidades de trabajar dentro de esas 10 posibilidades que están adentro también, digo. Entonces es medio tonto. Pero si el museo puede resucitar algo, es porque le puede resucitar otra cosa también. Yo no dije que el museo sea el elemento que puede resucitar el monstruo. Otras cosas también la pueden resucitar. No solamente el museo. Es porque hay algo ahí que no está del todo claro. Sí. No, nunca va a estar nada del todo claro. Algo pasa. Nunca va a estar nada del todo claro. Yo digo lo que quería decir al principio, es que ese dispositivo siempre tiene intención. Nunca es un dispositivo ingenuo. Claro. Sí, perdón, allá quieren hacer una pregunta. Y que esa supuesta ingenuidad, en un caso como el del Museo Nazi, se topa con un obstáculo. Porque no pueden ir más allá ingenuamente, porque todos se dan cuenta que pueden ir a la hoguera. Eso también. Desde ya que la memoria, tanto la subjetiva como la de los archivos, no es una cosa neutral y se acumula todo.
uno guarda en su memoria lo que quiere guardar y lo que considera que vale la pena y que soporta. Y lo va modificando. No guarda, no guarda. No guarda, no es cortar y pegar, no guarda. Es decir, la memoria está todo el tiempo también cambiando. Sí, elabora, guarda, archiva, no es... No, que no archiva. Es una no cosa archiva, activa. es otra cosa. Se transforma. Esa es también la claro. diferencia entre el museo Sí. y la memoria real. La memoria real nunca es No, estable. pero quiere decir, sí, estamos de Nunca acuerdo, se es algo sabe. que elige, ¿no? Que elige lo que guarda constantemente y elige lo que olvida constantemente. Porque si intenta recordar todo, olvida todo. Como Pero esa, digamos, la verdadera intentona del museo es establecer una especie de dispositivo material Sí. que fije esa memoria Sí, colectiva. sí, es verdad. Es una intentona condenada al fracaso. Bueno, No hay manera. Hay una intencionalidad política. Sí, cultural. Todos nuestros actos y el de los museos también. Pero lo que yo quería sostener es que esa crítica tan radical al museo, digamos, del siglo XIX, yo digo, tal vez no es tanto lo que ha cambiado. ¿Se entiende? Hay más diseño gráfico, por ejemplo, eso está claro. Hay más, digamos, locura arquitectónica, pero el fondo del asunto me parece que es parecido. Sí, vos perdóname, porque querías decir Ahora, una observación más. Hay otro fenómeno que es que es apacible a la regeneración urbana que pueden aportar los museos, es lo que en inglés se llama gentrification, ¿no? Es decir, cuando se funda un museo en un barrio que se considera que es un mal barrio, es decir, para levantar ese barrio, generalmente lo que se produce es un aumento de los consumos, un aumento de las propiedades que están cerca y la ruptura de los tejidos sociales y urbanos de ese lugar. Es algo que dicen que ocurre con el nuevo Lens. Es algo que ocurre, por ejemplo, muy cerca de acá. Nosotros en Paraguay tenemos un museo que es el Museo del Barrio, ¿no? Ese museo es una causa impensada de la acción, no era un propósito que se hizo, no es que se fundó para mejorar un barrio, pero de hecho lo mejoró, la propiedad aumentó, la gente que vivía se tuvo que mudar a otro lado, ¿no? O sea, es algo que pasa en Manhattan, digamos. Sí, sí. Un caso donde muestra que el museo es todo un fenómeno que supera lo exactamente museístico es el caso de la noche de los museos, ¿no? Yo, por ejemplo, con Graciela decimos vamos a ir. Y bueno, elegimos el siguiente criterio, a ver 4 o 5 museos que queden cerca, que haya gente conocida y que caminando los recorramos, ¿no? Vimos que sí, había colas de cuadras en el Museo de Bellas Artes, pero llegamos y entramos al museo y fuimos al final al Museo de la Casa de Liniers, porque ahí pudimos dejar el auto. Manzana de las Luces, San Ignacio, Museo de la Ciudad y Museo de la Casa de Gobierno, de la Aduana del Centro, ¿no? Porque lo que menos, por supuesto, vimos fue exposiciones, sino fuimos a ver la noche de los museos, que eso era lo más extraordinario. Lo más extraordinario para ver era eso, la noche de los museos. Una peregrinación. La gente conocida, y de golpe nos encontramos con que había una puerta. ¿Esto qué es? Porque cualquiera se convertía en museo, se adhería, digamos, la casa de los exalumnos de la Ciudad de Buenos Aires. Ni sabíamos que estaba ahí. Entramos con una de las experiencias. Estaba adherida. Estaba el director. Arriba del que No. Arriba del que abierto pudimos visitar. Fue de las visitas más interesantes. ¿Pero qué tenía de museo? Nada. Después llegó el título museo que Pero era fue más interesante, la verdad. O sea que es un fenómeno que Pero supera. así llega fácil a los 200 que decimos. Claro. 200 museos incluyen este tipo de cosas. ¿Pero por qué te pensás que yo quería hacer la ley? A ver. Que por eso puse el ejemplo. Si tenés el Museo de Bellas Artes y el Museo del Jamón. Y los dos son museos, ¿cómo puede ser? El Museo del Ladrillo que tiene edificio propio. Tenés Museo cosas, de la hay cosas Pero no que... es Tiene edificio propio, hecho cerca de La Plata. lo hizo Berazategui. Ricardo García. El año pasado. De la balanza. Bueno, Listo. Bueno, gracias. No, por favor.